Hoy estaremos abordando un tema sumamente interesante como lo es significado e importancia de los estudios comparados hoy, para entender la compleja realidad social que se entreteje. Entonces abordaremos la siguiente pregunta: ¿cómo interpretar la complejidad del mundo que se está construyendo? Para responder esta pregunta tomé como base el pensamiento complejo de Edgar Morin, que es el más idóneo sobre el tema en cuestión, el cual tiene los siguientes puntos. El pensamiento complejo es la clave para entender el mundo en su totalidad. El pensamiento complejo considera las conexiones y las interdependencias entre ellos. Es imprescindible tener una visión holística que integre las diferentes disciplinas y enfoques. La fragmentación de los conocimientos y la falta de diálogo entre las diferentes áreas del saber nos han llevado a una comprensión limitada de la realidad. Esta visión holística implica reconocer la complejidad de los problemas, buscar las soluciones que abordan múltiples dimensiones de manera interconectada. Reconoce nuestras limitaciones. La ética de la complejidad nos invita a tener en cuenta la diversidad y la pluralidad de los elementos en juego antes de tomar decisiones. Reconoce la interconexión de todas las partes y nos desafía a pensar más allá de nuestras concepciones simplistas y unilaterales del mundo. Los constructos de Edgar Morin se presentan en Introducción al Pensamiento Complejo, una de sus más grandes obras. Y para poder entenderlo, nosotros necesitamos comprender 4 elementos que él toma en consideración para poder aterrizar ese ideal de real concreto. En primer lugar, tomamos en consideración la interconexión de fenómenos, que, cito, una parte se define en función del todo y todo se define en función de la parte, considerando de esta manera múltiples factores que pudieran darle sentido a algunos de estos elementos que desde esa complementariedad con el resto de las situaciones o del resto de los elementos también pudiera llegar a hacer entender que debe adoptarse una perspectiva holística que supere ese reduccionismo que muchas veces los acontecimientos hacen, que solamente se vislumbre un pequeño foco de la realidad o del fenómeno en todo caso. El segundo punto es la incertidumbre. En este sentido, Morin asume que no existen certezas absolutas, diríamos también certezas apodípticas, cuando se aborda el real concreto en el tema de la complejidad. En tercer momento tenemos la contradicción. Para ello, invita el mismo Edgar Morin en su obra a abrazar la coexistencia de ideas aparentemente contrapuestas. Pudiera entenderse de esta manera un sentido de complementariedad en la contradicción también de elementos que pudieran ayudarnos a nosotros también a entender este fenómeno. Y por último, la no linealidad. Cito: los fenómenos complejos no respetan la linealidad según este postulado de Edgar Morin. Para él, las relaciones entre causas y efectos no siempre se desarrollan de una forma consecutiva, de tal manera que pudiéramos también entender hechos aislados para poder darle interpretación o hacer interpretación de un análisis específico. De tal manera que estos 4 elementos, entendiéndose y aplicándose al mismo tiempo al análisis del hecho social, pudiera ayudarnos a entender lo real concreto en la complejidad de Edgar Morin. Dándole continuidad al tema que venimos tratando sobre el significado e importancia de los estudios comparados hoy para entender lo que es la complejidad social que se entreteje. Manteniendo esta linealidad, tenemos que hacernos una pregunta para darle sentido a lo que vamos a seguir hablando. Tenemos que la importancia y significado que tiene hoy el abordaje de la complejidad desde los estudios comparados. Según Edgar Morin, él sostiene que este abordaje de la complejidad desde los estudios comparados se fundamenta en la comprensión de los fenómenos sociales en la actualidad. Estos estudios comparados pueden incluir la comparación de diferentes sociedades, sus culturas y términos
a través de sus estructuras políticas, económicas y culturales. Ahí está la parte más importante, la parte social. Tenemos dos ejemplos muy marcados dentro de la complejidad de los estudios de Edgar Morin. Tenemos la evolución de los sistemas educativos en diferentes países, los cuales se pueden analizar como factores en la historia, la cultura, la política, las políticas públicas, las cuales han influido de manera en que se organiza y se lleva a cabo la educación en cada lugar y en cada país. Sin embargo, si hacemos esa versión o vemos esa visión completa y enriquecedora de lo que es la realidad educativa, evitando caer en las generalizaciones demasiado simplistas. Sin embargo, hay otra comparación o hay otro ejemplo muy marcado, es la de la medicina tradicional, que se diferencian en los diferentes países. Al estudiar con las diferentes culturas que se han desarrollado esas formas de curar y prevenir enfermedades. También se puede apreciar la diversidad que enriquece ese conocimiento y prácticas en el mundo entero. Sin embargo, esto nos permite cuestionar la supuesta superioridad de la medicina occidental y al abrir el diálogo entre los diferentes enfoques médicos. Cuando hacemos estas comparaciones nos damos cuenta las diferentes diversidad de información, de esos significados y que se manejan a través de los estudios comparados. En resumen, los estudios comparados nos permiten ampliar nuestra comprensión de los fenómenos sociales, esas culturas actuales, las cuales se analizan a través de la diversidad y de la complejidad de la sociedad y su cultura en sus diferentes contextos. Gracias.